Muy buenas, vamos a comentar la curva con peralte que habíamos visto en clase. Recordad que un peralte no es otra cosa que tener pues, un plano inclinado y sobre este plano inclinado tenemos un objeto que está dando vueltas. Si nos lo imaginamos en 3 dimensiones, que es como hay que intentar imaginar este sistema, lo que tenemos es que una sección cónica y en esta sección cónica tenemos un objeto que va dando vueltas, pues círculos, ¿no? Si cortamos el cono con un corte como el que he pintado aquí, pues tenemos un movimiento circular, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, desde el punto de vista de un observador inercial, estudiar el movimiento de este objeto, ¿vale? Este objeto está dando vueltas aquí. Como está dando vueltas, bueno, aquí hemos puesto un radio de giro R, es el radio del cono, pues la aceleración que tendremos es la aceleración normal, la de movimiento circular. Por lo tanto, esta siempre apuntará hacia este vértice de aquí del plano inclinado, es decir, hacia el centro de nuestro cono, nuestro movimiento. Si tenemos en cuenta las fuerzas usuales que habíamos visto en clase, pues el diagrama del cuerpo libre nos queda algo tal que así. Entonces, si aplicamos, estamos considerando que también hay rozamiento, si aplicamos la segunda ley de Newton, la suma de fuerzas igual a masa por la aceleración, pues vamos a descomponer las fuerzas que tenemos aquí en el diagrama del cuerpo libre y plantear, ¿no?, las ecuaciones del movimiento en cada una de las direcciones. Típicamente, en un plano inclinado decíamos que era muy útil poner el eje vertical, el eje de la axis, perpendicular al plano y el eje horizontal, el eje X, paralelo al plano. Como esto es muy útil muchas veces, la gente tiende a hacerlo también el problema con el peralte. No obstante, como comentamos en clase, como la aceleración normal va hacia el centro del movimiento y esto coincidiría con el eje horizontal usual, pues lo mantenemos como siempre, digamos, entre comillas. El eje horizontal serían las X, el eje vertical la Y y no lo rotaríamos para que coincida ninguno de ellos con el plano. Haciendo esto, podemos plantear la ecuación del movimiento, que sería plantear pues, las componentes en cada dirección. Pues si cogemos el diagrama del cuerpo libre y descomponemos, tenemos una nx más la fuerza de rozamiento de la dirección X es la masa por la aceleración normal, y esto, si os fijáis, la trigonometría como describimos en clase, pues nos da n seno del ángulo es igual a la masa por la aceleración normal menos la fuerza de rozamiento por el coseno del ángulo. Si lo hacemos en el eje Y, pues más de lo mismo, tenemos que la fuerza normal en la dirección Y, que es la única que apuntaría hacia arriba, se opone al peso y a la componente Y del rozamiento, pero la aceleración en esta dirección es cero, con lo que nos queda esta ecuación de aquí. Una cosa que podríamos hacer ahora es hacer método de sustitución, aislando la n, igualación, aislaríamos la n de cada ecuación e igualaríamos y sacaríamos esta ecuación de aquí. Pero claro, lo que queremos es saber la velocidad máxima, es el problema típico del peralte, como lo describimos en clase, del bloque para que nos salga de la trayectoria del peralte. Entonces, esto es esta velocidad máxima y hay que tener en cuenta que la fuerza de rozamiento es mu por n. Entonces, antes de anticiparnos y hacer lo que está escrito aquí, fijaos que si tengo n's y luego me deshago de ellas para luego volver a introducir la n, esto va a ser complicado de resolver. Por lo tanto, vamos a sustituir por las cosas que nos dicen, que es que mu por n es la fuerza de rozamiento. Sustituimos y simplemente ahora, después de hacer esta sustitución, esto sería la explicación que os he puesto aquí, sustituyendo esto ahora, aquí no hemos ganado nada, ¿vale? Es decir, hay que evitar esto y esto, ¿vale? Directamente, desde este punto de aquí, pasaríamos a sustituir esta fuerza de rozamiento por la mu, perdón, la fuerza de rozamiento igual a mu por n, y esto nos llevaría a esto de aquí. Entonces, aislando la n y dividiendo una ecuación entre la otra, como la forma que prefiráis, pues obtenemos esta expresión de aquí, que sería la velocidad máxima que puede tener el objeto en la curva peraltada, tal y como habíamos visto en clase. Aquí tenéis el desarrollo con todos los pasos para poderlo revisar. Y luego podríamos estudiar los casos límites, por ejemplo, cuando el rozamiento es nulo y el ángulo es distinto de cero. Ya vamos a esta expresión de aquí. La velocidad es la raíz de GR por la tangente del ángulo. Esto es un resultado que da muchos libros de texto. Y luego, pues el caso contrario, cuando el ángulo era cero y
mu era distinto de 0, pues será GR por mu la raíz de todo esto. Si nos pusiera el caso en que no hay ni ángulo, el ángulo es nulo y mu es 0, ni rozamiento, pues mucha gente sustituye la expresión anterior y obtiene el resultado este de aquí. No obstante, y esto queda para reflexión vuestra, si uno sustituye en la expresión que hemos deducido en el recuadrado aquí en verde, pues lo que tendríamos es una indeterminación. Y aquí habría que resolver la indeterminación y razonar, no solo matemáticamente, sino también físicamente, qué pasa cuando el ángulo es 0 y mu es 0. Eso queda para vosotros. No es una pregunta de examen, pero es un ejercicio que está bien para reflexionar al respecto. Entonces aquí hemos visto un repaso de el sistema de una curva con peralte, el objeto moviendo es una curva con peralte, y el resultado general de la velocidad máxima que puede tener el sistema. Ojo, siempre desde un observador inercial, un sistema de referencia inercial, alguien que está observando desde fuera, mirando cómo el objeto da vueltas en nuestro cono.